esperanza, ofreciendo a Dios nuestra alabanza, dando amor, esa es nuestra misión. Centro de fe, esperanza y amor. Muy buenas tardes, hermanas, amigas que nos ven por medio de esta transmisión. Les damos la bienvenida a este tiempo para reflexionar, este tiempo para las damas. Y es un gusto el poderles en este día compartirles algo. Les enviamos saludos y abrazos virtuales y esperemos que se encuentren muy bien. Y antes de comenzar quisiera aún anunciarles acerca de que ya dimos apertura a la iglesia para reunirnos. Ya se dio la apertura y es los domingos a las 9:30 de la mañana es el acceso para la primera reunión. Y a las 3:30 de la tarde es el acceso para la segunda reunión. Solamente vamos a tener 2 reuniones y van a ser los días domingo. Y todo esto pues ahí en las redes sociales por medio de unos videos, ahí te van a explicar cómo son los medios que estamos usando para cuidarnos y sobre todo para llevar a cabo pues las reuniones. Y eso sí, pues no olvidarse del cubrebocas, de la sana distancia, y aquí les miden la temperatura. Entonces les invitamos para que ustedes vengan y también sean edificados juntamente con los demás hermanos que estamos aquí reuniéndonos. Y bueno, el día de hoy quiero hablar acerca de un tema de intercesión. Yo creo que las mujeres, aún Dios ha levantado mujeres para interceder. Y hay mujeres que Dios usa para profetizar, hay mujeres que Dios usa para enseñar, pero también veo acá y vamos a tocar un tema de esta parte de interceder. ¿Y qué tan importante es la intercesión en el pueblo de Dios? ¿Qué tan importante es que nosotros nos metamos a ese secreto con el Señor e intercedamos no solamente por nosotros, por nuestra familia, sino también debemos de interceder por el pueblo de Dios, también debemos interceder por las autoridades, y la misma Biblia nos da muchísimos ejemplos. Pero vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que Él nos abra nuestro entendimiento, abra nuestros ojos espirituales, nuestros oídos espirituales, y que nuestros sentidos estén ejercitados para poder aprender lo que Él quiere que aprendamos. Amén. Oremos juntos. Padre, en el nombre de Jesús en esta hora, pido que seas tú el que te estés revelando a nuestras vidas. Pido que seas tú el que estés dándonos esa semilla y sea depositada en nuestro corazón, sea depositada en esa buena tierra, y que nosotros podamos dar ese fruto al 60, al 30 por uno, y que podamos aún andar en el camino correcto. Tu palabra tú no la dejaste, Señor, esta palabra santa, perfecta, buena, que nos enseña lo que tú deseas para con nosotros. Permítenosla saber, permítenosla escudriñar y sobre todo aprender de ella para poder agradarte. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, pues vamos a abrir ahí nuestra Biblia en el libro de Esther, ahí en el Antiguo Testamento. Es uno de los libros históricos que tiene el Antiguo Testamento, y son testimonios que en algún momento sucedieron y marcaron la historia del ser humano en el poder y la manifestación que Dios hizo en circunstancias difíciles y circunstancias contrarias. Hoy en día nosotros sabemos que hay muchísimas dificultades, hemos visto muchísimas cosas que en este año yo le decía a mi esposa que hemos estado viviendo muchísimas situaciones como temblores, la pandemia, cambios económicos. Hemos estado viendo esas lluvias que en el norte de nuestro país han afectado muchísimo. Ha venido también esa nube de arena del Sahara. Entonces han sucedido muchísimas cosas que se han levantado en la naturaleza.
Y debemos de reflexionar acerca de ello. ¿Qué es lo que Dios está hablando a nuestras vidas? ¿Qué es lo que Dios está haciendo hoy en día y qué tiempos estamos viviendo? Pero solamente al meternos en ese secreto con Dios, al hablar con Él nos va a mostrar, porque Él nunca va a dejar sin dirección a su pueblo. Él siempre está ocupado en los fieles, en los justos, en aquellos que han creído en Él. Entonces, tú, hermana, amiga que nos ves, debes de aún conocer quién es nuestro Dios y qué es lo que desea para con nosotros. Y que tú puedas tener paz en medio de las dificultades. Y bueno, ahí en el libro de Esther, ahí en el capítulo 4, vamos a leer del versículo 15 al 17. Esther, capítulo 4, versículo 15 al 17. Y dice así la palabra de Dios. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. Amén. Vamos a leer solamente estos 3 versículos. Y voy a un poco a relatarte la historia acerca de la reina Esther. Esto fue porque en un tiempo el rey Asuero, que era el rey de los persas, de los medo-persas, era el rey que estaba de responsabilidad de muchas provincias, era un rey poderoso en este tiempo. Y habían llevado en esa parte cautivos, había judíos en todas las provincias porque los habían conquistado. Entonces era el tiempo donde los israelitas eran parte de ese imperio medo-persa. Y este imperio tenía muchísimas riquezas, era un imperio que derrochaba dinero, era próspero. Pero aquí en este libro de Esther nos damos cuenta que aún el rey era sensible a la voz de Dios. Aunque él no era un judío, aunque él no era alguien que sostenía una comunión con Dios, era un hombre que sabía que había alguien soberano y que cuidaba a un pueblo. Entonces, él era un hombre que respetaba a los judíos. Pero en esta parte vemos que él hace un banquete. En los primeros capítulos él hace un banquete, invita a los más importantes de su gobierno, de los que componían el ejército, los principales, llamémoslo así, y ellos lo que estaban haciendo era que estaban celebrando. Entonces el rey Asuero manda a traer a Basti, que era su esposa. Pero su esposa, ella también tenía una reunión con las doncellas, tenía una reunión con varias mujeres de este imperio, de este reino, que era el Medo-Persa. Entonces, lo que hace esta mujer es que no le obedece y le dice: ¿sabes qué? Yo no voy a ir, ahorita tú haz tus cosas, yo estoy haciendo las mías y no me molestes. Entonces tomó esa actitud para con el rey. Entonces lo que sucedió es que no quiso ir al llamado del rey. Y en esa parte eso hizo perder a ella la posición que ella tenía como reina y fue desechada. ¿Por qué? Porque los consejeros de Asuero le dijeron: mira, si tú aceptas esto que te dijo esta mujer y no haces nada y no das un decreto, no le llamas la atención o aún no la quitas de esa posición, todas las mujeres del reino van a hacer lo mismo. Entonces por eso Asuero toma esa posición de autoridad y manda un decreto y desecha a Basti. Y en ese tiempo es cuando levantan, por los mismos consejos de sus consejeros, levanta a unas doncellas porque le dicen: ¿sabes qué? Necesitas tener una esposa, necesita haber una reina ahí. Entonces, de en medio de todas las mujeres manda a llamarlas y tú escoge la que tú gustes. Entonces, mandan hacer una reunión donde van a estar las doncellas de todo el reinado, de todo el imperio. Entonces, en esa parte entra ahí esta Esther. Y Esther ahí tú lo puedes ver acá en el capítulo 2, cuando
desecha el rey Asuero a esta Basti. Y ahí es donde cuando juntan a todas las mujeres, ahí es donde entra Esther. Y Esther es escogida por Asuero. Aquí podemos reflexionar algo. Miren, cuando Esther es escogida por el rey Asuero, tiene un propósito de Dios. Mardoqueo empezó a hablar con ella, él la empezó a guiar, la empezó a enseñar de qué modales tenía que tener, cómo debía de vestirse, cómo debía de hablar. Entonces vemos que aquí en el libro de Esther, Esther está jugando un papel muy importante, porque va a ser en propósito de Dios la que va a guardar y cubrir al pueblo de Israel. Y en esa parte, cuando ya le escoge el rey Asuero, ya la pone en la posición de reina y le pone eunucos, que los eunucos eran la que le ayudaban a vestirse, a acomodar sus cosas, tenía sus doncellas que le ayudaban a acercarle todas las cosas que ella quisiera. Entonces ella tenía ya una posición muy importante, pero el linaje de Esther era judío. Y el linaje de Basti, ella era una gentil. Entonces hay algo que está sucediendo ahí. Cuando el linaje de Dios se manifiesta en un lugar, va a haber un cambio y va a haber una transformación porque hay propósito de Dios. Y en esta parte que nosotros leímos, que es en el capítulo 4, llega un momento donde se levantan los enemigos del pueblo de Dios. Y aquí podemos también ver esta reflexión. Siempre a lo largo de la historia hemos tenido enemigos. Hay tres enemigos que tiene el ser humano, el Hijo de Dios, que es el diablo, es la muerte y es el pecado. Entonces, el pecado causa la muerte y la muerte alimenta y le da poder a Satanás. Entonces, hoy en día Satanás es el que gobierna aquí en la tierra. Pero nosotros podemos ver que por causa de nuestro Señor Jesucristo, aunque vivamos aflicciones en esta tierra, somos protegidos por Él. Amén. Entonces en esta parte se levantan los enemigos de los judíos y uno de ellos es nombrado como la mano derecha del rey Asuero y este se llamaba Amán, perdón. Amán era el hombre que iba a tomar decisiones, iba a ser como uno de los más importantes, iba a ser la mano derecha del rey. Y en esa parte cuando comienza a aconsejar a Asuero, este Amán, comienza a decirle, mira, hay algo que ha estado afectando nuestro reino y es que hay muchísimos judíos. Y necesitamos desecharlos, necesitamos matarlos, pero ya este Asuero le había dado una posición a este hombre. Entonces Asuero le dice, bueno, si tú aún tienes esa visión y tienes ese conocimiento de destruirlo y es algo que está afectando el reino, hazlo. Entonces le dio la autoridad para hacerlo. Entonces vino un decreto, se hizo un decreto era una información que se esparcía a lo largo del reino, que era un mensaje de parte del rey, entonces era algo importante. Y cuando ya tenía la autorización Amán de este Asuero de que podía destruir a los judíos, ¿qué fue lo que sucedió? Que a él le incomodaba Mardoqueo, porque Mardoqueo era un familiar de Esther. Y al ser familiar de Esther, este Mardoqueo, él fue el que la formó y le enseñó, pero este fue un hombre que nunca se inclinó delante del rey, porque había un decreto que tenían que adorar al rey como si fuera un dios. Entonces Mardoqueo era alguien que nunca se inclinó, él nunca dobló sus rodillas para reconocer ese rey, porque él al rey que reconocía era el único rey que debemos de reconocer, que es nuestro Señor, el Rey de Reyes y Señor de Señores, a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Padre Celestial. Entonces en esa parte nosotros podemos ver que al saber que en Mardoqueo que se está levantando algo en contra del pueblo de Israel, entonces lo que va a suceder es que Amán manda ese decreto, manda esa cuestión de destruirlos y se empieza a regar todo ese decreto. Y al regarse todo ese decreto en todo el reinado de Asuero, que era medo-persa,
Mardoqueo comienza a preocuparse. Entonces, cuando Mardoqueo comienza a preocuparse de lo que va a suceder, ahí en el versículo 1 del capítulo 4 dice: luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y de ceniza, y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. Entonces nosotros podemos ver que Mardoqueo tomó una actitud. ¿Qué actitud tomó? Que le dolía lo que querían hacer el rey Asuero y Amán, pero más era la influencia de Amán que le estaba dando al rey Asuero, que le dio la autoridad. Y ese decreto que se había marcado era destruir a todos los judíos, desde los niños, mujeres y hombres, porque eso era lo que iba a venir. Nosotros sabemos que en la Segunda Guerra Mundial sucedió lo mismo, querían exterminar al pueblo de Dios, pero Dios nunca va a dejar que su linaje o un linaje de parte de él sea destruido. Por eso es que aún vemos en los profetas cómo va a haber un remanente. Y ese remanente es aquellos que han sido fieles a él, aquellos que siempre han vivido bajo la cobertura de él. Entonces, cuando tú vives en una comunión, en una confianza con Dios, él te va a dar una posición, él te va a honrar, y en momentos difíciles él siempre va a sacar el pecho por ti, porque Él es el Dios que nos guarda y nos salva. Entonces, Mardoqueo, cuando se enteró de este decreto que le llegó a sus manos, él rasgó sus vestiduras. Esto de rasgar sus vestiduras y ponerse cilicio, vestirse de cilicio y echarse cenizas, era una expresión de dolor, era una expresión de luto, era una expresión de impotencia, era una expresión de que había una huelga en él, en su persona de Mardoqueo, de por qué querían hacer esto. Y en esta parte, hermanas, nosotros podemos ver que ahí es donde viene la guía del Señor. Cuando Mardoqueo empezó a desesperarse y empezó a clamar, y él estaba fuera del castillo, estaba fuera del lugar donde estaba Asuero, él quería que lo vieran. Pero fíjense, después de esto, Mardoqueo, que empieza a comportarse de esta manera, de que ve que se echa ceniza y tiene este cilicio, las doncellas y los eunucos van con Esther, porque ella estaba en el palacio. Entonces van con Esther y le informan lo que está sucediendo y lo que Mardoqueo está haciendo, porque sabían que Mardoqueo, alguna relación había entre ellos. Entonces Esther, al saber esto de Mardoqueo, lo que hace es mandar a uno de sus eunucos, a uno de sus servidores, que se llamaba Atac, y este Atac va a ver a los siervos del rey, algunos de los del ejército, y les pregunta cuál fue el decreto que se dio. Y ese decreto que se dio dice que va a comenzar esa matanza después de esos 30 días. Después de esos 30 días que ya se había mandado el decreto, que ya todos tuvieran esa información, iban a comenzar a hacer. Pero en ese tiempo comienza a suceder algo. Y comienza a suceder algo, es esta pregunta que aparece en el versículo 14, porque le llevan esta información y le van y le preguntan a Mardoqueo: ¿por qué estás así? Y es porque le manda a preguntar, por medio también de sus siervos de Esther, le manda a preguntar a Mardoqueo que qué es lo que tenía. Entonces Mardoqueo le empieza a explicar todo, y cuando le empieza a explicar todo a los siervos de Esther, van y le dicen esta respuesta que les da Mardoqueo, y Esther, sabiendo que Dios estaba con ellos porque Dios la había puesto ahí, fíjense en el versículo 14 del capítulo 4. ¿Qué es lo que le dice Mardoqueo? ¿Por qué, si callas absolutamente en este tiempo, respiró y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis? Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Entonces aquí podemos ver algo importante, hermanos. Fíjense que aquí Mardoqueo le está diciendo a Esther que hay un propósito por el cual ella está ahí como reina. Muchas veces, usted como mujer, usted como parte de la iglesia, usted como parte del grupo de las damas, si usted no ha tenido claridad con cuál es su propósito, y es porque no ha sido sensible a la voz de Dios,
pero Dios siempre tiene a siervos, siempre tiene a sus servidores para que le declaren esto. Entonces, la que está a cargo de todo esto es la hermana Sol. Entonces ella aún les ha instruido y les ha enseñado lo que aún debe de hacer cada una de ustedes. Y esto es lo que le está revelando Mardoqueo a Esther, que le está revelando su propósito. Y le está diciendo, si tú callas y no levantas tu voz en este tiempo difícil, ¿qué propósito hay de que estés ahí? ¿Qué nos beneficia que tú estés ahí, Esther? Entonces ahí en esa parte, cuando le están diciendo esto a Esther, ella se pone a reflexionar. Entonces en este momento quiero que tú, hermana, entiendas esta parte y te reflexiones. ¿Qué papel estás jugando hoy en día aquí en la iglesia? ¿Qué papel tú tienes en tu casa? ¿Qué papel tú tienes en tu trabajo si tú trabajas? ¿Qué papel tienes para con tus hijos, para con tu esposo? Pero es importante que tú sepas cuál es tu propósito. El propósito de Esther al estar en el reinado era influenciar al rey Asuero. Era influenciar a su esposo para que hiciera lo correcto. Entonces ella sirvió como esa ayuda para el reino de Israel y como propósito, porque era un instrumento de Dios Esther, para guardar al pueblo de Israel, pero también para corregir la vida de Asuero. Entonces en esa parte, lo que está reflexionando esta Esther es verdad. ¿Para qué yo estoy en este reino? ¿Para qué yo estoy aquí en esta posición? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y fíjate lo que le pide, y es lo que tú y yo leímos hace rato. Dice en el versículo 15, y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa. Susa era la capital de este imperio. Y dice, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Entonces aquí vemos que una de las cosas importantes es que Esther está diciendo, debemos de convocar a un ayuno. El ayuno, hermanos, nosotros lo usamos para someter nuestra carne, pero aquí es que nosotros queremos una respuesta de Dios, pero queremos esa respuesta de una búsqueda de qué es lo que más deseamos, y es escuchar la voz de Dios. Entonces lo que estaba diciendo Esther y le estaba diciendo a Mardoqueo, junta a todos los judíos que están en la capital y pongámonos a buscar a Dios. Ayunemos, enfoquémonos solamente en buscar la respuesta y que Dios guarde mi vida para que llegue a yo hablar con el rey. Y esto es lo que está diciendo Esther, que necesitaba esa protección de oración, que necesitaba que el pueblo de Israel la cubriera de oraciones para que ella pudiera llegar delante de su esposo, del rey. ¿Por qué? Porque en la ley de este imperio, de este reinado de Asuero, lo que tenían que hacer es que solamente el rey podía llamar a las personas que él quería ver. Si una persona se paraba en el patio de ese lugar, la ley decía que tenía que morir. Entonces por eso, aunque fuera su esposa del rey, si ella se paraba ahí en ese patio, aún moría también. Esa era la ley. Entonces por eso es que ella dice, yo me voy a arriesgar. Voy a ir a buscar al rey aunque no me llame. Voy a ir a vestirme de esa vestimenta real, porque les daban una vestimenta especial para presentarse delante del rey. Entonces ese momento, y tú lo puedes ya leer más adelante, en ese momento Esther, cuando le pide a Mardoqueo que se unan a ayunar, le está diciendo, es necesario que busquemos a Dios. Entonces podemos nosotros reflexionar que este tiempo que tú y yo estamos viviendo, hermana, tu función, ¿por qué Dios te ha dado un lugar en la iglesia? Es para que intercedas. Es para que esos dones que Dios te ha dado los uses para aún los momentos de edificar a la iglesia, pero también para esos momentos de interceder por los demás hermanos, por las demás hermanas, por interceder por tu familia, para que Dios los esté guardando. Pero no importa tú hasta dónde llegue ese riesgo, tú debes de entregarte a Dios y saber que Él siempre va a respaldar a aquellos que tienen fe. Entonces aquí vemos cómo Esther iba a arriesgar su vida. Y al tercer día ella fue y se presentó delante del rey Asuero.
Y al presentarse delante del rey Asuero, el rey Asuero estaba sentado en su trono en ese momento y estaba ahí en ese lugar donde se puede ver toda la ciudad. Y dice que vio a Esther. Y dice que halló gracia en ella, o sea que le agradó que ella estuviera ahí parada. Y cuando era una señal de perdón, extendía su cetro de oro. Y el cetro de oro lo tenía que poner en ellos, lo ponía en la cabeza o en el hombro. Si era mujer, lo ponía en la cabeza, si era hombre, lo ponía en el hombro. Esto es por orden y autoridad que se daba en el reino. Entonces en esa parte le pone el cetro de oro a Esther diciendo: mi misericordia está sobre ti, ¿qué es lo que necesitas? Entonces Esther le dijo: bueno, hice un banquete y quiero que vayan. Y en ese tiempo, cuando hizo ese banquete, ahí estaban orando y seguían orando porque tenían ese lapso de 3 días para que Dios hiciera algo y respondiera, y que ese decreto de destruir y matar a todos los judíos no se llevara a cabo. Entonces en esa parte vemos cómo Esther invita a Amán, porque también lo invita a Amán, y él se siente como privilegiado a Amán porque dice: yo soy importante también. Pero en el corazón de Amán es que él quería destruir a Mardoqueo. Era como esa piedra en el zapato, era algo que le estorbaba a él. Y te voy a decir algo: un siervo de Dios, alguien que sirve a Dios, siempre, si tú no estás alineada a la voz de Dios, si tú no estás haciendo la voluntad de Dios, siempre un hombre que habla de la verdad te va a incomodar. Va a ser como algo que te va a estorbar. Entonces tienes que alinear tu corazón a Dios para que sepas que vas conforme a su plan, no vas en sentido contrario como lo estaba haciendo Amán. Entonces, en esta parte, cuando invita al rey y a Amán al banquete, le dice el rey: dime qué es lo que necesitas. Yo te puedo dar la mitad de mi reino, pero dime qué es lo que tú necesitas. Porque esas oraciones estaban aún doblegando el corazón de Asuero para que escuchara la voz de su esposa. Entonces era más importante que se escuchara la voz de su esposa, pero era una esposa guiada por Dios, era una esposa sabia. Entonces tú necesitas, aún en este libro, te puedes encontrar que una mujer sabia es una mujer que ayuda a su esposo a que sea mejor, que ayuda a su esposo a acercarse a Dios. Entonces la mujer es el medio por el cual Dios hace que estorbe para que no haga lo contrario que Dios quiere. Entonces en esta parte le dice: te lo diré en otra ocasión, mañana voy a hacer también un banquete. Pero en ese momento Amán estaba enojado porque veía a Mardoqueo afuera del palacio, y como era algo incómodo para él Mardoqueo, porque nunca aceptó él doblegarse delante del rey, nunca aceptó adorar a otros dioses, entonces le incomodaba y él lo quería matar. Y él mandó a hacer un lugar donde iban a colgar a las personas, y era de 50 codos, dice ahí la escritura. Y ahí es donde querían colgar a Mardoqueo, porque era algo que le iba a pedir al rey que si podía hacer, colgar a Mardoqueo. Pero en ese tiempo que el pueblo de Israel estaba orando, que Mardoqueo también estaba orando y estaban buscando a Dios, lo que sucede es que Dios toca el corazón de Asuero, y en algún momento él, al leer las crónicas de los reyes y de todo ello, se da cuenta que Mardoqueo en algún momento defendió al rey Asuero, que él hizo y aún defendió la persona del rey, o sea, defendió al rey para que no vinieran unos servidores del rey en contra, porque lo querían matar. Había 2 personas que querían matar a Asuero. Entonces en esa parte Mardoqueo ayudó a que no lo mataran. Y entonces se puso a reflexionar a Asuero y dijo: este Mardoqueo es una persona que realmente me ha sido fiel al reino, ha sido fiel a mí, me ha defendido. Este hombre le voy a dar honor, lo voy a honrar, le voy a dar un lugar. Y cuando llega Amán al banquete, porque ya llega Amán al banquete con Asuero, el rey, y con Esther, él dice: mira, hay un hombre, y comienza a hablarle de Mardoqueo a Amán. Y le dice: a este lo tenemos que honrar. Entonces lo honraron, lo vistieron de vestiduras reales, y eso es lo que va a hacer Dios. Cuando Dios te honra, va a hacer que aunque
A ti te duela lo que esté sucediendo en un lugar, Él te va a dar una vestimenta real. Eso es lo que hace. ¿Qué significa una vestimenta real? Que Él te está honrando, que Él te está dando una posición. Y Mardoqueo recibió una posición. Y esa posición fue de honra por cómo él era su corazón delante del rey. Y algo que podemos aprender en esto es que Dios quiere tu corazón, quiere que tu corazón honre a Dios, quiere que lo que tú hagas honre a nuestro Señor. Y esa parte cuando Mardoqueo es reconocido otra vez, lo vuelven a dejar ahí y ya van al banquete, empiezan a comer y ahí le dice el rey Asuero a Esther, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres? ¿Qué necesitas? Si quieres la mitad del reino te lo puedo dar, pero dime qué necesitas. Y ella le dijo, mira, quiero que anules el decreto que por medio de Amán fue lanzado a todo tu reino, porque yo quiero que tú no mates y aún no destruyas al pueblo judío, porque es parte de mi linaje. Entonces, ¿qué hizo Asuero? Que retomó su entendimiento, porque ya había sido entenebrecido su entendimiento por causa del mal que era Amán. Entonces Amán representa la voz contraria a Dios y Esther representa la voz de Dios hacia la vida del rey Asuero. Y cuando este rey Asuero escucha la voz de Esther y era sensible a esa voz, entonces dijo, este que quería hacer esto era para destruir mi imperio. Entonces el que más bien vamos a quitar y vamos a matar es a él. Y resulta que todo se voltea para destruir a toda la familia de Amán. Tenía 10 hijos, mataron a sus 10 hijos. Cada uno de esos nombres de sus hijos representa algo. Y eso que representa cada uno de sus hijos son cuestiones que uno como ser humano tiene que ir destruyendo. Y son 10 cosas las que marcan ahí. También la otra era su esposa de Amán, que también era la influencia de este Amán, de este hombre malo. Y al ella ser la influencia también la mataron. Y después también murió ahorcado este Amán. Y después le dan un lugar a Mardoqueo. Entonces fue desechado el mal y después Mardoqueo obtiene en honra ese lugar para enviar el decreto. Entonces anula, el rey Asuero anula el decreto para destruir a los judíos, y cuando lo anula es cuando aún levantan otro decreto y que le pregunta a Mardoqueo, el rey, ¿qué necesitas? Y le dice, aún nuestros enemigos queremos destruirlos. Entonces Asuero les da la oportunidad de hacer lo que tenían que hacer. Resulta que Mardoqueo con los judíos destruye a sus enemigos. Fueron bastantes, tú lo puedes leer aquí en este libro de Esther, fueron bastantes los que mataron, que estaban en contra del pueblo de Israel. Y resulta que hubo paz, hubo prosperidad en este pueblo medo-persa. Ya después viene su caída de este imperio medo-persa, lo vemos en el libro de Daniel. Pero en esta parte también vemos cómo Dios siempre en medio de las circunstancias difíciles levanta a hombres y mujeres para que intercedan por su pueblo. Nosotros sabemos que el linaje que Dios ha levantado, ese remanente que Dios va a estar levantando generación tras generación, es para interceder por su pueblo, para interceder por los fieles, por los escogidos, por los que Dios ha llamado y ha formado. Porque hay un linaje el cual Dios está salvando y es aquellos que han decidido creerle a Él. Entonces, como Esther y como Mardoqueo decidieron creerle, ellos aún intercedían. Y nuestra función hoy en día como iglesia es interceder por aquellos que no han entendido, no les ha llegado esa luz, no les ha alumbrado el evangelio. Entonces necesitamos estar orando en estos tiempos, porque ese es un tiempo aunque hay cuestiones difíciles, aunque se han levantado leyes, aunque se han levantado cuestiones en contra de la iglesia, nosotros debemos de saber que Dios está con su pueblo, que Dios nunca lo ha dejado y que aunque hay dificultades en esta tierra, Él es el vencedor, Él es el victorioso. Entonces nosotros tenemos que interceder. A lo mismo como lo hizo Mardoqueo, se unió. Tú y yo nos debemos de unir, hermana, amiga, nos debemos de unir para buscar a Dios y buscar esa respuesta de que Dios guarde de su pueblo y que sobre todo todos esos decretos, todas esas leyes que se lleguen a levantar en contra de su iglesia, no prosperen
y sean anuladas. Pero tú y yo necesitamos interceder. Entonces, uno de los propósitos que tienen las mujeres, muy importante, es la intercesión. Entonces intercede, y no solamente intercedas por tu familia, por tus hijos, por tu esposo. Eso es importante y son cosas que tienes que hacer a diario, interceder por ellos. Pero también intercede por el pueblo de Dios. Intercede por aquellos que aún están perdidos y que quieren conocer el camino, que no han estado en el camino correcto. Que Dios les alumbre con su espíritu, que Dios les alumbre con su palabra por medio de esas oraciones, porque nosotros somos instrumentos de Dios para interceder y que las cosas sean cambiadas, porque Dios nos ha dado un espíritu de poder y de valentía. Entonces sigamos adelante y con esto quiero concluir. ¿Qué propósito tenía que Esther estuviera ahí en ese reino? Que guardara al pueblo. Entonces Dios te ha dado una posición, hermana, que tú no te debes de mover de ahí. Tú tienes que conquistar. Tú debes de ser una mujer que conquista, una mujer que avanza. Y esto lo vas a estar haciendo por medio de la intercesión. Ora y las cosas son transformadas. Cuando tú hablas con el Rey de Reyes y Señor de Señores, Él te va a mostrar su plan y lo que desea para contigo, para con los tuyos y para con el pueblo de Dios. Amén. Entonces, ahí te invito a que leas con atención este libro de Esther y sé que Dios te va a hablar. Medita en estas palabras que aún ella tiene en comunicación y esa valentía que llegó a tener Esther como mujer. Amén. Entonces quiero levantar una oración y que Dios fortalezca a estas mujeres, al grupo de damas. Ya abrimos, como les decíamos, la iglesia. Entonces únanse y también vayan a un grupo familiar, únanse a los grupos familiares y ustedes sean esas intercesoras, porque cuando una persona es cubierta por oraciones, Dios la usa. Cuando una persona es ese instrumento, también se necesita ese grupo de personas que estén intercediendo para que la obra de Dios se lleve a cabo en esta tierra. ¿Por qué? Porque hay enemigos. Hay personas que son usadas por el mal para estorbar a la obra de Dios. Entonces tú y yo debemos de interceder porque no es fácil, la guerra no es fácil, todo lo que se levanta no es fácil, pero en el nombre de Jesús podemos vencer. Padre, en esta hora levanto una oración por las mujeres, por el grupo de damas. Levanto una oración a favor de ellas, que tú las guardes, que tú las cuides, que ellas tengan ese espíritu de intercesión, que ellas aún intercedan por sus hijos, por su esposo, por su familia, por el pueblo de Dios. Que tú levantes estas mujeres guerreras, Señor, que levantes mujeres que escuchan tu voz, que son dirigidas por ti para agradarte, que tú les has dado un lugar y una posición en honra para que ellas puedan acercarse a ti y aún, bendito Dios, tú escuchar la oración de ellas. Te pido que les guíes y les ayudes y le des esa sabiduría a cada una de ellas. En el nombre de Jesús, en tus manos la encomiendo. A ti sea la gloria, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Y bueno, sigamos adelante y sé valiente como la reina Esther y Mardoqueo. Cuando tú oras por tu esposo, Dios lo va a honrar. Ora, intercede por tus hijos, por tu esposo y por el pueblo de Dios. Es un tiempo de buscar a Dios. Cuídate mucho, que Dios te bendiga y nos vemos el domingo. Hasta pronto.